Mi nombre es Kemun. Nací en las orillas del Nilo, bajo el cielo ardiente de Tebas, durante el reinado del gran Ramsés. Era un hombre común, hijo de pescadores, fiel servidor del faraón y devoto de nuestros dioses. Nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre por un hombre y un dios al que no conocía. Crecí creyendo que el Nilo era eterno, que nuestros templos eran inquebrantables, que nuestros dioses eran los más poderosos del mundo. Pero pronto vería que toda mi certeza se desmoronaría como arena en el viento. Cuando vi a Moisés y a Aarón hablar ante el faraón, pensé que eran solo locos con palabras vacías. Algunos se reían, otros susurraban. Pero entonces, las palabras se volvieron señales, y las señales, castigo. Esta es mi historia. Yo estuve allí. Yo vi las plagas. Yo sentí el miedo. Y supe, demasiado tarde, que hay un poder más grande que cualquier imperio. Una mañana, fui al Nilo con mi cántaro. Pero lo que saqué, no era agua. Era sangre. Roja. Espesa. El Nilo, nuestro Dios viviente, sangraba. Me quedé paralizado, el cántaro temblaba en mis manos. Pensé que era una ilusión, que mis ojos me traicionaban. Pero otros llegaron, y vieron lo mismo. Todos gritaban. Algunos se arrodillaban llorando. El Nilo no traía vida, traía muerte. Los peces flotaban muertos, el aire apestaba. La gente lloraba. Nadie podía beber. El caos se extendía por las calles. Recuerdo a las madres gritando por agua para sus hijos. Algunos intentaron cavar pozos, pero hasta el agua subterránea sabía a hierro y podredumbre. Los sacerdotes ofrecieron incienso a Api, al gran río, pero el río no respondía. Ni siquiera un susurro. Mi padre se quedó horas mirando el río. ¿Cómo puede sangrar un dios?, murmuró. Nadie supo qué responderle. Yo me senté a su lado, en silencio. El sol caía sobre el agua roja como si ardiera. Algunos decían que era brujería, otros que los hebreos habían maldecido la tierra. Pero en el fondo, todos temíamos lo mismo, que algo más grande que nuestros dioses nos estaba observando. Y que no venía en son de paz. Y cuando creímos que no podía ser peor, llegaron las ranas. En la cama, en la olla, en los zapatos. Saltaban, croaban, no nos dejaban dormir. Abrías una puerta y saltaban docenas. Querías comer y encontrabas ojos verdes mirándote desde el plato. La noche era una sinfonía insoportable de croares. Ni el más fuerte podía conciliar el sueño. Algunos decían que eran espíritus vengativos, otros, que eran enviados por los hebreos. Pero todos sabíamos que Egipto estaba siendo invadido por algo que no entendíamos. El mercado era una locura. No se podía vender ni comer. Todo era asco y desesperación. Los vendedores gritaban, la gente corría espantada. Las ranas cubrían las frutas, los panes, la carne. Algunos intentaban matarlas a palazos, pero era inútil, por cada una que aplastaban, parecían surgir 10 más. El hedor crecía. Las calles se llenaron de cuerpos de ranas muertas, podridas bajo el sol ardiente. El bullicio de la ciudad se convirtió en gritos de angustia. El faraón ordenó a sus siervos que hicieran todo lo posible para que las ranas se fueran. Pero cuando desaparecieron, endureció su corazón, como si nada hubiera pasado. Recuerdo el día que volvimos a respirar tranquilos. Las ranas desaparecieron tan repentinamente como habían llegado. Pero la esperanza duró poco. El faraón levantó la barbilla, desafiante, y con una sonrisa amarga, ignoró el miedo de su pueblo. Yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Y sentí un escalofrío. Porque su orgullo estaba por encima de nuestra miseria. Y sabía que algo peor vendría. Luego, el polvo se convirtió en piojos. Miles.
sobre todos nosotros. Me rasqué hasta sangrar. No podíamos dormir, ni pensar. Era como si la tierra misma se hubiera levantado para atacarnos. Te bañabas y en minutos ya los tenías otra vez. En el cabello, en las cejas, en la ropa, por todo el cuerpo. Nadie hablaba, todos se rascaban. Se escuchaba el sonido de las uñas contra la piel por todas partes. Las madres lloraban por sus hijos. Los ancianos no soportaban más. Nuestros animales gemían. Se revolcaban tratando de huir del tormento. Los caballos, los perros, las vacas, todos cubiertos. No comían. No dormían. Algunos incluso se herían contra los muros, desesperados por librarse de los parásitos. El ganado empezó a enfermar. Algunos murieron. Y los campesinos comenzaron a hablar en voz baja, temerosos: los dioses están enojados. O tal vez, hay un dios más grande. Los magos del faraón no pudieron replicar lo que Moisés hacía. Por fin dijeron lo impensable: esto viene de Dios. Y cuando ellos lo dijeron, todos temblamos. ¿Por qué si hasta los sabios del palacio se rendían, qué quedaba para nosotros? Pero el faraón no cambió. Solo frunció el ceño y se alejó, como si las palabras no hubieran tenido peso. El orgullo es una venda, y Egipto empezaba a quedarse ciego. Entonces vinieron las moscas. Enjambres oscuros, feroces. Tapaban la luz. No eran normales. Mordían. Invadían. No respetaban puertas ni sueños. Sellamos ventanas con telas, cerramos las puertas con cuerdas, y aún así, entraban. Se metían en los oídos, en la comida, en la nariz. No podías hablar sin tragar una. Dormir era imposible. Los niños lloraban sin consuelo. El zumbido era constante, como un castigo que no terminaba. Ni los templos escaparon. Los dioses egipcios parecían ausentes. Las estatuas estaban cubiertas de moscas, igual que nosotros. Los sacerdotes huían, incapaces de mantener la pureza de los altares. Algunos decían que era una señal, que los dioses estaban molestos por el desafío de Moisés. Otros, simplemente dejaron de rezar. ¿De qué servía pedir ayuda a quien no respondía? Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, ni una sola mosca. Ahí, comencé a sospechar. Un comerciante volvió diciendo que allá se respiraba en paz, que la gente dormía tranquila y que los campos seguían verdes. ¿Por qué ellos sí, y nosotros no? ¿Y si el Dios de Moisés era real? ¿Y si, en lugar de atacarnos a todos, estaba dejando clara su elección? Después cayó el ganado. Nuestro sustento. Las vacas, los bueyes, todos muertos. Sin explicación. Una mañana despertamos y los campos estaban en silencio. Sin mugidos. Sin relinchos. Solo cuerpos inmóviles, hinchados bajo el sol. Nadie entendía cómo pasó. No hubo enfermedad, ni guerra. Solo muerte. De un día para otro, como si una mano invisible los hubiera tocado. Mi tío lloraba junto a sus bueyes como si perdiera a sus hijos. Era devastador. Los hombres fuertes se derrumbaban, abrazados a animales que habían criado desde crías. Eran más que ganado. Eran compañeros, fuerza de trabajo, símbolo de riqueza, de honra. Y de pronto, nada. Silencio y luto. Y los hebreos, ni una oveja perdida. Sus rebaños pastaban como si nada, gordos, sanos, ajenos a nuestro dolor. Era imposible no notarlo. Empezaban los rumores. Algunos hablaban de castigo, otros de advertencia. Pero lo cierto es que la diferencia era ya demasiado clara, y cada vez más inquietante. Una ceniza en el aire. Primero parecía polvo, pero era algo más.
Una amenaza invisible que cayó con el viento. Luego, llagas. Dolorosas. Ardientes. Surgían en la piel sin aviso, se extendían como fuego que no se apaga. No podíamos ni movernos del dolor. Mi madre quedó postrada, sus manos temblaban, su rostro apagado. Era como si la vida la abandonara lentamente. El miedo creció en cada hogar, porque nadie estaba a salvo. Las heridas aparecían sin descanso. Incluso los sabios del palacio estaban vencidos. Sus ropas ya no ocultaban las llagas, sus rostros reflejaban derrota. En silencio, perdieron la arrogancia y las palabras brillantes. No había respuestas ni remedios. El faraón mismo debía mirar con preocupación esta plaga que ni sus magos ni sus dioses podían detener. Algunos empezamos a rezar en secreto. No a nuestros dioses ni a los ídolos de barro o piedra, sino al Dios de Moisés. Yo también. En la penumbra de la noche, mis palabras se mezclaban con el viento, buscando alivio, buscando esperanza. Era el inicio de algo más grande, y dentro de mí crecía una chispa que no sabía si era fe o desesperación. El cielo rugió como nunca antes había oído. Una tormenta infernal se desató sobre nosotros. Cayeron piedras de hielo, tan grandes como nueces, golpeando con furia cada techo, cada hoja, cada campo. Pero junto al hielo, como si el cielo estuviera en llamas, caían destellos de fuego, abrazando todo a su paso. Las palmeras, orgullosas y fuertes, no resistieron. Se doblaron y cayeron, como si fueran de papel. Las casas, hechas con lo que la tierra nos dio, se rompían y se desmoronaban. El terror era absoluto, un rugido de la naturaleza que no podíamos controlar ni entender. Cuando la tormenta pasó, el paisaje era irreconocible. Nuestros campos, que alimentaban nuestras familias, estaban destruidos, cubiertos por una capa de hielo y cenizas. Todo lo que nos daba vida, todo lo que nos hacía soñar con un futuro seguro, desapareció en minutos. Mi esposa y yo nos miramos sin palabras, con el corazón roto por la pérdida y la incertidumbre. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, ni una sola piedra cayó. Sus tierras seguían verdes y tranquilas, intactas en medio del desastre. Era evidente. Su Dios nos estaba juzgando, y su protección era clara. Sentí entonces un profundo temor y una pregunta que ardía en mi mente: ¿qué nos esperaba después? Una sombra gigantesca cubrió el sol. Al levantar la vista, vi el cielo oscuro, lleno de miles y miles de langostas. Un enjambre que parecía infinito, una nube viviente que se movía sin descanso. El ruido de sus alas era ensordecedor, un zumbido constante que no nos dejaba respirar ni pensar con claridad. Era como si la naturaleza entera se volviera contra nosotros, una fuerza imparable que venía a castigar. En segundos, las langostas se lanzaron sobre nuestras cosechas. Las plantas verdes, nuestras fuentes de alimento y esperanza, desaparecieron ante nuestros ojos. Lo que antes era un campo fértil se volvió un terreno baldío y devastado. No quedaba nada. Era como si la vida misma fuera arrasada con la rapidez de una tormenta. Yo caí de rodillas en medio del desastre. No para pedir explicaciones ni justicia, ya no tenía fuerzas para cuestionar. Solo para aceptar, para sentir el peso de la destrucción y la impotencia. Sabía que algo más grande estaba en juego, algo que no podíamos controlar ni detener. Y entonces vino la oscuridad más profunda que jamás imaginé. No era solo la ausencia del sol, ni la noche habitual. Era una tiniebla densa, casi palpable, que parecía aplastar el alma. Mi hija temblaba en mis brazos, y yo sentía el peso de una tristeza tan profunda que parecía que el mundo entero se estaba apagando con nosotros. Era una oscuridad que no dejaba ver ni un paso, que escondía todo y que nos llenaba de miedo. Las calles, antes bulliciosas, quedaron vacías y silenciosas. Nadie se atrevía a salir.
la vida se detuvo. Solo el sonido lejano de rezos y llantos rompía el silencio, un lamento colectivo que llenaba el aire. Era como si la ciudad misma estuviera sufriendo, paralizada y atrapada en una noche sin fin. Pero al mirar hacia Gosén, todo era distinto. Allí, la luz brillaba con fuerza, iluminando casas y caminos. Mientras nosotros nos hundíamos en la sombra, ellos parecían protegidos, como si un poder superior los mantuviera a salvo. Fue entonces cuando comprendí que esta oscuridad no era solo un castigo, sino un mensaje claro y terrible. Y llegó la noche más terrible. La noche en que la muerte recorrió cada rincón de Egipto. Una oscuridad aún más profunda cubrió nuestros hogares, pero esta vez traía consigo un silencio mortal. No había gritos de batalla ni ruido de tormenta, solo un llanto desgarrador que emergía de las casas, de los palacios y de las chozas. Madres y padres, en sus peores pesadillas, veían partir a sus hijos primogénitos, el futuro de sus familias, apagarse para siempre. El faraón, fuerte y orgulloso, quedó arrodillado, quebrado por el dolor que ningún poder podía consolar. Tenía en sus brazos a su hijo, el heredero, la esperanza de un imperio que se tambaleaba con cada sollozo. Aquella noche, el poder parecía pequeño frente a la fuerza incontenible del sufrimiento humano. Un esclavo hebreo me susurró el consejo, con los ojos llenos de temor y fe: marca tu puerta con la sangre del cordero. Y yo obedecí. Pinté la entrada de mi casa con ese signo sagrado y temido. Y la muerte, que pasó arrasando en las demás casas, no tocó la nuestra. Esa señal nos salvó, pero la tristeza que quedó dentro de mí nunca se borró. Aquella noche me enseñó que el poder de Dios era real, y que no se podía ignorar. Vi cómo el pueblo hebreo avanzaba hacia la libertad, dejando atrás cadenas, sufrimiento y un Egipto marcado por las plagas y el dolor. No era solo un éxodo físico, sino un renacer espiritual. Una promesa cumplida, un camino hacia la esperanza. Moisés guiaba a su pueblo con determinación y fe, y aunque yo era egipcio, no pude evitar sentir respeto y un cambio profundo dentro de mí. Yo, Kemun, testigo de esos días sombríos, comprendí que el verdadero poder no reside en la corona ni en la fuerza de los ejércitos. Está en la sangre de un cordero que salva, en el Dios invisible que escucha y libera. Desde aquella azotea, mirando el cielo, sentí como mi mundo cambiaba para siempre. La historia que creí eterna se había transformado, y conmigo, también mi corazón.